Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a abrirla en el capítulo 6 de Efesios, en los versículos que van del 5 al 9. Algunos pocos versículos, pero muy interesantes, que nos van a hablar de situaciones contemporáneas. Sé que habéis estado tocando cuestiones que tenían que ver con la liberación de los esclavos y así, y hoy voy a volver con los esclavos, ¿vale? Entonces, estoy leyendo en Efesios capítulo 6 y los versículos del 5 al 9. Dice la palabra del Señor: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué es lo que más ha cambiado el mundo en el que vivimos? Pensad a lo largo de la historia de la humanidad y pensad qué es lo que más ha cambiado el mundo en el que vivimos. Hace un par de siglos, casi ya, finales del siglo XIX, comienzos del XX, algunos acusaron al cristianismo de ser el opio del pueblo, de tener a la gente adormecida con la religión como una estrategia de los poderosos para mantener su poder, el statu quo que hacía que los poderosos fueran cada vez más poderosos y que los débiles fueran cada vez más débiles. Que la gente pensara en el cielo en lugar de tratar de cambiar la situación en la tierra. Y en lugar de eso, la alternativa era la revolución de los proletarios. Los proletarios, aquellos que solo tienen sus manos y su prole para producir, de aquellos que solo tenían lo básico y que la lucha de clases sería el motor a través del cual se llegaría a la igualdad de todos los seres humanos y que para mantener eso era necesario la dictadura del proletariado para mantener la revolución en marcha. Ahora tenemos 100 y algo de años de perspectiva sobre esta ideología. Y os vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que más ha cambiado el mundo en el que vivimos? En 2020 apareció uno de los libros de los historiadores seculares británicos más conocidos del siglo XX. Se ha vendido a chorro el libro, está en español. El autor es Tom Holland y el libro se llama Dominio, una nueva historia del cristianismo. Y su tesis es esta: que ningún movimiento ha producido un cambio tan profundo de la realidad social como el cristianismo. Es decir, que un movimiento que basa su enseñanza en el sometimiento es mucho más transformador de la realidad social que un movimiento que basa su acción en la revolución y en muchas ocasiones en la revolución violenta. Vivimos en el continente más influenciado por el cristianismo. El cristianismo ha estado trabajando en Europa durante 20 siglos y somos el continente, se quiera o no, donde hay más igualdad, donde hay más prosperidad entre las personas, donde las mujeres tienen un estatus de igualdad mayor que en ningún otro continente, donde los niños son tenidos más en cuenta que en ningún otro sitio. Y esto es el fruto de la revolución de los que se someten. Si este texto que os acabo de leer es sorprendente tanto por lo que dice como por lo que no dice. Este texto es la aplicación de un texto anterior que está en el capítulo 5. Y ese texto dice lo siguiente: someteos los unos a los otros. Es una espiritualidad, una relación con Dios que se basa en el sometimiento mutuo. Y a partir de ahí nos da 3 ejemplos de sometimiento que están en los pasajes anteriores. Esposas, esposos, someteos los unos a los otros. Padres e hijos, someteos los unos a los otros.
Amos y esclavos, someteos los unos a los otros. Y esto producirá un cambio radical en la realidad actual de la tierra. No dice en ningún momento que hay que hacer una revolución, que hay que rebelarse los unos contra los otros. Parece que les está instando a dejar las cosas como están y, sin embargo, el resultado con el tiempo ha sido que el cristianismo acabó con la esclavitud. Ha sido que el cristianismo ha acabado con la esclavitud varias veces, porque los seres humanos la han vuelto a reimplantar varias veces. No solo tuvo en el Imperio Romano, sino que en la Europa de los siglos XVI, XVII se reinstauró y los cristianos volvieron a terminar con la esclavitud. No es algo del mundo de las ideas. No os estoy hablando de que estas ideas son mejor que las otras. Estoy hablando de verdaderas y reales transformaciones de la sociedad y de la vida de la gente. El cristianismo acabó con la esclavitud no a través de una revolución, sino de hacer imposible la esclavitud. De tal manera que amos y esclavos eran hermanos en la fe en la misma comunidad. Y esto hacía imposible el mismo trato, la misma relación de la esclavitud se hacía imposible. Sin embargo, tenemos que seguir diciendo que la esclavitud todavía existe en nuestro planeta. Aún a día de hoy hay esclavos aquí y la esclavitud existe entre nosotros. Mientras estamos aquí sentados, o yo de pie en este caso, escuchando una predicación de las Escrituras, en muchos lugares del país, mujeres son víctimas de la trata. Hay talleres ilegales de producción de bienes. En el occidente de África hay niños recogiendo cacao con el que se produce el chocolate que nosotros comemos. El chocolate que comemos no es dulce, es muy amargo, porque está basado sobre la esclavitud de niños en muchas ocasiones. La esclavitud sigue siendo algo real hoy en día y más allá de un ejercicio teórico de escuchar la palabra de Dios, tenemos que ser movidos de alguna manera a volver a acabar con las esclavitudes modernas, a volver a hacer imposible la esclavitud entre nosotros. ¿Qué era la esclavitud en tiempos en los que Pablo escribía? Quisiera haceros una reflexión para evitar que hiciéramos una transposición demasiado rápida, demasiado poco reflexiva sobre lo que era la esclavitud en este tiempo y lo que son nuestros trabajos hoy en día. Porque muchas veces cogemos el texto y decimos, claro, donde dice amos significa empresarios y donde dice esclavos significa trabajadores. Y vamos demasiado rápido al hacerlo y nos perdemos los matices que tiene este texto. Hacer este ejercicio sin pensar en lo que significaba para empleados, para esclavos y amos, hace que se nos dé hoy en día errores de interpretación, falsear el significado del texto, perder la enseñanza central. Yo creo que este texto tiene muchas aplicaciones para nosotros, pero debemos tomarnos el tiempo para entender el contexto. ¿Qué significaba esta enseñanza para los primeros que la escucharon? Porque esto es muy importante. Siempre tenemos que preguntarnos en el texto no lo que significa para los oyentes del siglo XXI, sino qué representó para los primeros que la escucharon. Porque eso nos permite traer la verdadera enseñanza que tuvo a nuestro tiempo. La esclavitud en tiempos de Pablo, en la que vivía la esclavitud más de la mitad de la población del Imperio Romano. Más de la mitad de ellos, algunos dicen muchísimo más de la mitad, pero por lo menos la mitad de aquel tiempo eran esclavos. Toda la economía estaba basada sobre la esclavitud. Pensar en un mundo sin esclavos para ellos era absolutamente imposible. El mundo se caería. Los ciudadanos libres tenían a gala no trabajar. Trabajar era deshonroso, era algo dejado exclusivamente para los esclavos. Y los esclavos eran una propiedad, una mercancía, un bien, una cosa, pero nunca los esclavos eran una persona. Tener eso en cuenta nos ayudará a entender lo revolucionario que es el mensaje de Pablo, en el que igualará al final a esclavos y a amos.
en la iglesia, un esclavo que no era más que una cosa, un esclavo que era una pertenencia, un esclavo que era alguien a quien podía matarse simplemente a voluntad del amo, se había convertido en un hermano para él. Podía incluso ser no solo un hermano, sino que podía ser el anciano, el pastor de su propio amo. Tenía autoridad espiritual sobre él. ¿Entendéis la revolución mental que podía significar que en la iglesia se subvirtieran los roles y uno tuviera que tener en cuenta la autoridad espiritual del otro? Esto es lo que produce la revolución tan grande que hace la esclavitud imposible. Y aquí hay 3 enseñanzas importantes que sirven tanto en aquel tiempo como para nosotros en este texto. Quiero llevaros a 3 puntos. En primer lugar, que el servicio que ofrecemos, en nuestro caso es un servicio laboral, en su caso era un servicio obligado, tiene que ser una cuestión más interna que externa. Eso también puede ser revolucionario para nosotros, más interna que externa. En segundo lugar, que los esclavos y los siervos cristianos son en primer lugar siervos de Dios, siervos del Señor y no de los hombres. Esto también es revolucionario. Y en tercer lugar, que debemos buscar aquellas recompensas que nadie nos puede quitar. Recompensas que nadie nos puede quitar. Dejadme el primer punto. Vamos a ver que el servicio es algo que no es meramente exterior, sino que sobre todo es una actitud interior. En los versículos 5 y 6, Pablo insiste tanto por vía positiva como por negativa en la obediencia, en la sumisión de los esclavos cristianos. Y les dice, con temor y temblor, versículo 5, con la sinceridad de vuestro corazón, versículo 5, versículo 6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Es una actitud interior la vuestra. 4 expresiones que nos hablan de una actitud que tiene que estar profundamente implantada en nuestro interior cuando nosotros servimos. Fijaos la primera solo. Dice, con temor y temblor. Y me parece que no entendemos bien el temor y el temblor. Me parece que pensamos que tenemos que tenerle miedo a los amos. En nuestro caso hoy en día tenemos que tenerle miedo al empleador. Y no significa esto la expresión temor y temblor. Para verlo, podemos ver otras veces en las que el mismo autor, Pablo, utiliza en otros lugares la expresión temor y temblor. Temor y temblor sale 4 veces en el Nuevo Testamento. Déjame por lo menos que os dibuje 2 de ellas. En primer lugar, en Corintios, en 1 Corintios 2:3 dice, y estuve con vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. ¿Vosotros creéis que Pablo está expresando la idea de que estuvo entre los corintios con miedo? Yo creo que no es esa la idea que está proyectando. Más bien la idea que está proyectando es, estuve en humildad, estuve en profunda dependencia de Dios. No podía depender de mis propios recursos y por lo tanto tenía que depender de Dios en todo. Mirad otra en Filipenses 2:12. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Significa que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con miedo. ¿Es esta la expresión? ¿Pensáis que esto es el contenido de lo que hay ahí detrás? Probablemente no. Probablemente el contenido es con humildad personal, ocuparme de mi salvación en dependencia de Dios. No tengo que temer de mi salvación está en Cristo. No tengo que tenerle miedo de mi salvación, porque no depende ni siquiera de mí, depende de Él, no de lo que yo he hecho, sino de lo que Él ha hecho. Por lo tanto, no se refiere a miedo, pero sí tenemos que estar relacionándonos en nuestras relaciones laborales en el día de hoy con humildad y en dependencia al Señor. La obediencia debe ser el resultado visible, exterior, de una actitud interior, de la sinceridad interior que hay en el corazón. Por eso el versículo 5 dice, con la sinceridad de vuestro corazón. La sinceridad, la integridad,
Nos habla de un corazón que no tiene dobles intenciones, que lo que ves es lo que hay. Realmente solo hay una persona en el mundo, una sola, en el que lo que ves es lo que hay, y esa es Jesús. Todos los demás tenemos una cara y luego realmente tenemos otras actitudes. Tenemos doblez de corazón. Todos nosotros aparentamos, damos una apariencia que luego realmente no se corresponde 100% con la realidad. Pero el Señor lo que nos dice es: reducid la distancia que hay, que lo que la gente ve sea realmente lo que hay en vuestro corazón. Porque podemos estar haciendo una representación, podemos estar haciendo una apariencia que no tenga que ver con la realidad. Tenemos que vivir sin una lealtad dividida, libres de la tensión que crea el conflicto de las lealtades. Y esta sinceridad de corazón, este corazón sincero delante del Señor, ¿sabéis cómo se manifiesta en el exterior? Yo creo que la actitud que manifiesta eso es la actitud de la generosidad. Palabra tan interesante. A veces pensamos que la generosidad simplemente se trata de darle dinero a la gente que no tiene. Pero la generosidad es mucho más amplia. Quiero hablaros de servir con generosidad en todo lo que hacemos en nuestra vida. Se puede servir en nuestros trabajos, a la gente, en nuestras casas. Se puede servir haciendo lo justo, haciendo aquello que se debe. Se puede servir lo justo para no ser castigado. O se puede ser generoso en el servicio. Se puede servir a manos llenas. Y eso es una actitud que tiene que ver con qué hay en nuestro corazón. Se puede ser rácano en el servicio, en casa, en el lugar de trabajo. Pero podemos también adelantarnos a las necesidades del otro. Podemos ser proactivos en aquello que hacemos, buscando donde está la necesidad para servirlo, prestando un servicio que va más allá de lo ordenado, que produce el mejor fruto que puede producir. Y eso no solo cumple las expectativas del amo, sino, fijaos bien una cosa, eso desarrolla el carácter del que sirve. No solo cumple las expectativas, no solo hace lo que el otro necesita o la producción que se necesita, sino que me desarrolla a mí como persona. Yo soy una persona que el lugar probablemente donde voy a desplegar lo mejor que soy y lo mejor que tengo y todas mis capacidades, y no va a ser en la iglesia el domingo. En la iglesia en el domingo, o durante toda la semana, estamos un promedio de 2 horas. Dios nos ha dado muchas capacidades. Dios nos ha dado muchos dones y talentos. Dios nos ha dado un montón de facultades que nosotros podemos poner, que nosotros podemos desarrollar. Y de alguna manera nosotros podemos florecer como personas, sacando todo eso que tenemos afuera y sirviendo mejor y sirviendo de una forma excelente. El lugar de trabajo es un lugar estratégico para hacer esto. Tú puedes trabajar las 80.000 o 90.000 horas, escuchadme bien, 80.000 o 90.000 horas que en la vida pasarás en tu lugar de trabajo. Y puedes utilizar esas 80.000 o 90.000 horas para desarrollarte como persona, para florecer como persona. O puedes pasarte 80.000 o 90.000 horas racaneando, haciendo lo mínimo imprescindible, dando un servicio miserable y roñoso. Y tú, como persona, nunca llegarás a ser lo que Dios quiso que fueras, nunca llegarás a desarrollar todo el potencial que Dios puso en ti, porque tú nunca te decidiste a ser generoso. Generoso tiene que ver no solo con lo que doy a los pobres, generoso tiene que ver con una actitud interior de la persona que da de todo lo que tiene y que eso le produce el llegar a ser todo lo que Dios le permitió, Dios puso en su interior para que se desarrollara. Sirve con sinceridad y por eso el esclavo cristiano no trabajaba solo para ser visto. Tampoco trabajaba para agradar al amo, como dice el versículo 6. No trabaja para agradar al amo. Sin embargo, hace todo lo que puede para producir para él. Su obediencia no es una especie de actuación teatral.
No es que cuando me miras, hago para que tú te parezca que yo trabajo. Había un lema en la antigua Unión Soviética que decía esto: nosotros hacemos ver que trabajamos y ellos hacen ver que nos pagan. ¿Entendéis? O sea, esto es lo que puede ser, se puede convertir en algo así. Pero un cristiano no hace ver que trabaja. Un cristiano produce lo mejor que él tiene. Y no lo hace porque le vigilan, sino lo hace porque es la actitud interior de servir al otro. Y por lo tanto, tampoco espera solo la recompensa del amo. No trabaja por esa recompensa terrenal. Su actitud es la misma cuando está siendo supervisado que cuando no, porque ha dejado de trabajar para la aprobación del amo. Es libre de la aprobación del amo. Es libre. Simplemente produce porque su amo es el Señor. De hecho, el esclavo cristiano no necesita supervisores. No necesita a alguien que le esté mirando todo el día para que trabaje. Porque aquel a quien sirve siempre le ve. Porque aquel a quien de verdad quiere agradar siempre le ve. Hay un principio en la gestión empresarial que dice que nadie obtiene lo que se espera, sino que todo el mundo obtiene lo que se inspecciona. Hay incluso una frase inglesa que dice: you must inspect what you expect. Tienes que inspeccionar lo que esperas que surja como resultado. Porque si no, en el mismo momento en que la inspección se detiene, la producción baja o se detiene. Pero Pablo está diciéndole a los cristianos que en su caso no debería ser así, que aquellos que se mueven por una fuerza y un poder interior que les motiva van mucho más allá de la supervisión exterior. Este es el primer punto, que nuestro servicio tiene que ser un servicio por una motivación interior y no por una motivación exterior. En segundo lugar, los esclavos cristianos son esclavos de Dios y no de los hombres. Jesús dijo una cosa importante, muchas cosas importantes, pero una de ellas dijo que no puedes servir a dos señores. Y nosotros nos pasamos la vida tratando de servir a dos señores, ¿no? Tratando de servir a uno y al otro. Pero Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. Tienes que tener claro quién es tu Señor. Nosotros recibimos órdenes de personas físicas, pero nosotros no servimos a personas físicas. Son dos cosas diferentes. Yo recibo órdenes de personas físicas, pero yo no sirvo a personas físicas. Debo seguir las instrucciones de mi empleador, amo, llámale como quieras. El servicio bendice al amo, pero realmente estoy sirviendo a Dios y solo a Dios, y nadie más, porque no puedo tener mi lealtad dividida entre dos personas. Servir a Dios a través de servir al amo, pero debo evitar totalmente, a toda costa, la lealtad dividida, porque eso se produce cuando yo tengo más de un dueño y el cristiano solo tiene un amo, que es Dios. Los esclavos cristianos trabajan en su lugar de misión. Los trabajadores cristianos trabajan en su lugar de misión. El sitio en el que estás no es solo tu trabajo. El sitio en el que estás es tu lugar de misión. Tú eres un misionero de Dios que ha sido enviado a ese lugar. Se llame instituto, se llame universidad, se llame el empleo que sea, seas funcionario público, seas trabajador privado, trabajes incluso para la iglesia, el lugar en el que estás es tu lugar de misión. Dios te ha llevado ahí con la intención de transformar la realidad a la imagen del reino. No estás ahí solo para ganar dinero. Y ganar dinero es lícito. Está bien ganar dinero. Es honrado ganar dinero honradamente. Pero no solo estamos ahí para esto, sino que estamos ahí para, con nuestro trabajo, no solo con nuestra predicación, con nuestro trabajo,
transformar el lugar en el que estamos, cambiar la cultura del lugar en el que estamos, para que aquello se parezca algo más al reino de Dios. Es decir, esto es imposible en mi lugar de trabajo. No hay lugar imposible. No hay lugar imposible. Estos esclavos estaban en un lugar mucho más imposible, en unas situaciones mucho peores que lo que tú estarás nunca en ningún lugar de trabajo. Eso no excluye los cardos y los espinos. El Señor dijo que nuestro trabajo produciría aquí, por ser una realidad caída, siempre cardos y espinos. Esto no es evitable, es parte de nuestro trabajo en una realidad caída, pero lo que sí excluye es la falta de propósito con la que mucha gente va a trabajar hoy en día. Mucha gente carece de esta perspectiva eterna que les permite conectar su trabajo diario, sea cual sea ese trabajo diario, con la realidad del reino de Dios, de lo que el reino de Dios viene a traer. El reino de Dios es más que la iglesia. El reino de Dios está más allá de la iglesia. Es sobre todo la iglesia, pero no solo la iglesia, sino que nosotros como iglesia en nuestros lugares de trabajo podemos avanzar y podemos traer cambios que tienen que ver con el reino de Dios en la sociedad, de los cuales todo el mundo puede aprovecharse. Dios quiere que lo que tú haces en tu lugar de trabajo, eso sea hecho. Cuando tú haces esto, estás cumpliendo el propósito de Dios para ti y para tu vida. No solo cumples el propósito de Dios cuando tienes un ministerio en el interior de lo que es el local de la iglesia, sino tú tienes un ministerio para transformar la realidad a imagen del reino de Dios a través de tu trabajo. Vivimos en una realidad caída, eso es cierto, pero no vivimos en una realidad sin propósito. Un cristiano siempre tiene propósito. El texto habla de hacer de corazón la voluntad de Dios. En este contexto, hacer de corazón la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Pablo con la voluntad de Dios? Y con la voluntad de Dios, él se está refiriendo a tu trabajo, al lugar al que tú vas cada día. Eso es la voluntad de Dios. El mismo trabajo que estás haciendo, dónde lo estás haciendo, con las personas con las que trabajas, bajo las circunstancias y las condiciones en las que tienes que trabajar. Y hay condiciones en las que uno tiene que trabajar que échale, porque no son nada fáciles. Pero eso es haciendo de corazón la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu trabajo. Tu trabajo es tu lugar de misión. Es el lugar al que Dios te ha enviado como misionero. Y la pregunta es, si esto es así, ¿es lícito tratar de cambiar de trabajo? Y la respuesta es sí. Es lícito tratar de cambiar de trabajo. Hay momentos en donde el plan de Dios para tu vida en ese lugar de trabajo se ha terminado. Cuando Dios quiere que sigas bendiciendo y sigas haciendo avanzar el reino en otro lugar diferente. Pero te lo tiene que decir Dios y es Dios quien te tiene que cambiar de lugar. Tú tienes que ponerlo en las manos del Señor y es el Señor el que tiene que cambiar de lugar de servicio a un cristiano, porque Él te envió a ese otro lugar y Dios envía a sus misioneros a lugares muy complicados y difíciles. Dios no solo envía a sus misioneros a Papúa Nueva Guinea, sino que los manda a trabajar en lugares donde a veces es muy complicado el trabajo, donde es muy complicado ser íntegro, donde es muy complicado tratar de cambiar la cultura de ese lugar, donde es muy complicado dar testimonio, donde es muy complicado tratar de avanzar el reino a través de ese trabajo. ¿Por qué pensabas que tu trabajo como misionero tenía que ser fácil? ¿Por qué lo pensabas? ¿Es que hay el trabajo de algún misionero que sea fácil? El cristianismo tiene una enseñanza muy clara y la enseñanza del cristianismo es Jesús es el Señor. Fijaos en estos versículos cómo lo va enfatizando. En el versículo 5 dice, como a Cristo. Dice el versículo 6, como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. En el 7 dice, como al Señor. En el 8 dice, esto recibirá del Señor. La enseñanza fundamental y que la Iglesia comprendió desde el principio es esta. Jesús es
el Señor. Jesús es el Señor. Y que Jesús es el Señor quiere decir varias cosas. Que no hay otro Señor aparte de Jesús. Y que Jesús es Señor de todas las áreas y de todas las esferas de la vida. Si Jesús es solo el Señor de tus 2 horas el domingo por la mañana en la iglesia, Jesús no es el Señor. Que Jesús es el Señor significa que en todas las áreas de la vida, que en la familia, que en la casa, que en el trabajo, que en el área pública, que en todos lugares, Jesús es el Señor. Y hay otros señores que tratan de ser el Señor. Hay muchas cosas que se divinizan. En Roma se había divinizado el Estado. El Estado era divino en Roma. ¿Cómo lo hacían? A través del culto imperial. Habían nombrado al emperador Dios. Al divinizar al emperador se había divinizado el poder imperial, se había divinizado el Estado. Hoy en día también tenemos otros que tratan de divinizarse con nosotros. Hoy en día a veces el Estado quiere ser divino, el Estado quiere disponer de nuestros hijos, el Estado quiere ser quien educa a nuestros hijos, quien les dice a nuestros hijos qué está bien y qué está mal, y el Estado tiene siempre el poder, tiene la tentación cuanto menos de tratar de ser absoluto. A veces en nuestro entorno quien trata de ser absoluto sobre nosotros son las empresas, los grandes poderes, empresas enormes a veces que quieren disponer de toda tu vida, quieren disponer de todo tu horario, tenerte siempre localizado, poderte llamar en cualquier momento, disponer de tu tiempo familiar. Hay muchos otros en el día de hoy que tratan de ser divinizados, que tratan de tener un poder absoluto sobre nosotros. Y nosotros en aquel día y en el día de hoy, con aquellos amos que podían disponer hasta de la vida o no, tenemos que volver a afirmar, Jesús es el Señor. Y solo Jesús es el Señor. ¿Sabéis? Hoy en día también se sigue practicando el sacrificio de niños, como en los tiempos de la antigüedad. Hoy en día se sacrifican niños en el altar de mi progreso personal, de mi progreso profesional, y a veces hay familias en donde los hijos, la esposa, el esposo son sacrificados para que yo consiga todos mis retos como profesional. Sigue hoy en día habiendo muchas pretensiones, pero nosotros como cristianos tenemos el llamamiento a reconocer una cosa, que Jesús es el Señor. Y que solo Jesús es el Señor, que solo Jesús merece el reconocimiento de toda nuestra entrega y que nosotros tenemos que pelear. Y esto nunca ha sido fácil. ¿Os acordáis lo que les sucedía a aquellos esclavos? Podían matarles si desobedecían una orden. ¿Os acordáis de lo que les sucedía a nuestros hermanos cristianos en Roma? Cuando ellos tenían que prestar adoración al emperador de aquel tiempo, y ellos decían que de ninguna manera iban a adorar al emperador, jamás iban a adorar al emperador. Les declaraban ateos, y como consecuencia, nuestros hermanos ateos, ¿no? Cuando eran creyentes en Dios. Pero como no adorabas al emperador, eras declarado ateo. Y la consecuencia de ser declarado ateo es que muchas veces acababas delante de las fieras. ¿Por qué piensas? ¿Qué es lo que te hace pensar que en el día de hoy va a ser más fácil? Cuando los poderes también tienen la tentación de ser el Señor, de querer nuestras vidas. Y nosotros tenemos que pensar que la fidelidad es siempre costosa. Yo solo leo aquí en este pasaje de fidelidad costosa. No leo de otra cosa diferente, sino de fidelidad costosa. Pero que Jesús es el Señor tiene también otra doble cara. El no reconocer el señorío de los dioses de este mundo te puede llevar al desempleo. En aquel tiempo les llevaba a la muerte. En nuestro tiempo te lleva al desempleo. Y el desempleo tiene algo de muerte también. Tiene algo de que no podrás sostener a tu familia. Tiene algo de que no tendrás una ocupación digna en la que ocuparte. Y a veces es muy difícil volver a recuperar un empleo en nuestro entorno. Depende de la edad que tengas, depende del sector profesional en el que te muevas. A veces es muy difícil volver a recuperar un empleo. Pero que Jesús es el Señor significa la confianza de que Él es el dueño de los mercados económicos y que Él tiene el poder, si es así su voluntad, de volver a darte un empleo cuando parece imposible volver a tener otro a estas edades. Termino con el último punto.
visto la primera realidad, que la primera realidad era que nuestro servicio tiene que ser un servicio que nace del interior y no del exterior. El segundo tenía que ver con el hecho de que los cristianos solo tenemos un dueño, solo tenemos un Señor, solo servimos a uno. En tercer lugar, que debemos buscar aquellas recompensas que nadie nos puede quitar. El versículo 8 nos habla de la motivación por la cual trabajábamos. Los esclavos trabajan sin salario. Lo único que obtenían era la comida mínima necesaria para seguir vivos y producir. A muchos en el día de hoy les sonará extraño que alguien pueda tener una motivación diferente a la del salario, porque ellos solo van allí y solo se levantan cada mañana porque les pagan. En cambio, para otros, el trabajo es una forma de un lugar bueno, positivo, una forma de desarrollarse como personas. Entienden que entran en los planes creadores de Dios. Pero la palabra de Dios dice, cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. ¿Está bien trabajar por la paga? ¿Está bien trabajar para desarrollarte personalmente? Pero nosotros trabajamos por algo que nadie nos puede quitar. La paga la puedes perder. Nosotros podemos perder la apreciación y el lugar que hemos conseguido, la posición profesional que hemos conseguido. Hasta hace un día eras el director comercial de una empresa, alguien valorado, y el día siguiente estás en la miseria del paro. Estás haciendo cola en la oficina. Todo lo que son tus logros profesionales los puedes perder. Y si tu sentido de valor en la vida se basa solo, tu sentido incluso de identidad, ¿quién soy yo?, se basa solo en tu posición en la empresa, estás en un lugar muy frágil. Porque si no te lo quita el desempleo, un día la jubilación te lo quitará. No estarás ahí para siempre. No siempre vas a ser el doctor tal. No siempre vas a ser el CEO de la empresa. No solo vas a ser la persona que toma decisiones, sino que esto un día va a caducar. Pero la palabra del Señor nos enseña que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Y esta gente, que probablemente no tenían nada, que toda su vida se pasaría, esos esclavos que se pasaría dentro de la propiedad del dueño, igual no podrían ni salir de la hacienda del dueño, y nunca tendrían nada más que la ropa que llevaban puesta, porque no tenían ninguna propiedad. Sin embargo, sabía que el Señor les valoraba de una manera diferente, y que el Señor había traído todo para que ellos tuvieran la misma dignidad que tenía el amo y el dueño. Jesús fue enviado por nosotros. Nosotros fuimos escogidos antes de la creación del mundo, de la misma manera esclavos que amos. Antes de la creación del mundo, nosotros ya fuimos especiales para nuestro Dios. Antes de la creación del mundo ya se decidió que Jesús viniera a morir, y Jesús no vino a morir por los amos, Jesús vino a morir por todos. Y Jesús está hoy en día sentado en los lugares celestiales, y yo estoy juntamente con Cristo, tanto si soy amo como si soy esclavo. La dignidad enorme en Cristo, esa esperanza de todos los bienes que vamos a recibir en Cristo, esa esperanza eterna de ser herederos del universo, esa es la que nadie te puede quitar. Trabaja para un salario que nunca nadie te podrá quitar. Trabaja para una posición y para un lugar que no podrás perder con la jubilación o con el desempleo. Basa tu identidad en lo que has recibido de Cristo, en esa posición que tienes en Cristo. Esta es la afirmación fantástica de esta carta de los Efesios. Estáis en Cristo. Esta es la cosa que, porque no te la has ganado tú, nadie te puede quitar. Esas son las recompensas eternas. Esto es algo que te hace respirar tranquilo, que te hace ser alguien especial.
y que no podemos perder. 3 cosas hemos visto hoy, ¿verdad? Hemos visto no un servicio exterior, sino un servicio que proviene del interior. Hemos visto que solo tenemos un dueño, que no tenemos más de uno, solo tenemos un Señor, que nosotros obedecemos órdenes en la tierra de personas, pero que nosotros no les servimos a ellos en último término. Y en tercer lugar hemos visto de esperar recompensas que nadie te puede quitar. Que Dios os bendiga.